Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de este domingo, nuevamente de verano, en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, con marcas que han tenido en el transcurso del día de hoy el orilleo de los 30 grados centígrados, otra vez verano en la ciudad de Buenos Aires. Nos recuerdan que estamos a comienzos del mes de marzo, aunque finalmente la temporada de verano esté prácticamente llegando a su fin con el reinicio de la actividad laboral. Estamos muy contentos de transmitir además las alternativas de lo que significó el recientemente finalizado Shubin Film Festival. Hicimos mención el domingo pasado en este programa, dado que integramos el jurado oficial junto al colega rosarino Ricardo Randazzo, a la periodista de la ciudad de Maldonado, Fabiola Gatti, y al crítico uruguayo residente en Montevideo, Fernando Palumbo, con quienes se determinó qué película y qué películas eran merecedoras de los premios. En el caso de Mejor Película y Mejor Director, el premio fue para 7.10 Sur Rojo, la película argentina dirigida por Uriel Sokolovich, que, de acuerdo a la fundamentación del jurado, esta obra impactante logra infiltrarse en las grietas del dolor humano, transformando el registro del 7 de octubre de 2023 en un testimonio audiovisual de profundidad devastadora. El film confronta al espectador con la crudeza de una realidad ineludible, diseccionando las capas del conflicto como una herramienta de catarsis colectiva mediante un montaje magistral. Ganadora por su capacidad de sostener la mirada frente al horror, esta pieza redefine el concepto de cine de urgencia al convertir el caos en una reflexión profunda sobre la condición humana en tiempos de guerra. Así se otorgó el premio a este documental de Uriel Sokolovich, tanto en la categoría de Mejor Película como Mejor Director, teniendo, en el caso de El Falsificador, la película dirigida por Maggie Perrin, la película alemana estrenada en 1922 en la Berlinale, que en paralelo estaba desarrollando sus funciones, prácticamente los restantes premios, tal es el caso de actuación protagónica femenina y masculina y demás premios técnicos. Un festival al cual agradezco la convocatoria, aclaro asimismo públicamente que no soy prensa del festival, del Shubin Film Festival. Hay una información errónea que ha circulado y he pedido a la jefa de prensa del festival la aclaratoria, pero bueno, ante la urgencia de la necesidad de dar matiz informativo a estos contenidos, también vale la aclaratoria. Y además, con respecto a el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que también estuvimos cubriendo desde este espacio, recordar
que ese festival abrió con la película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, protagonizada por Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Menujín, Miguel Garcés y Nagore Aramburu, que fuera premiada con la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tuviera 13 nominaciones a los premios Goya y finalmente, en la noche de ayer, ganara las principales categorías, obteniendo 5 estatuillas en esta ceremonia. Los domingos, así, se hizo acreedora de los premios principales, tal es el caso de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actriz de Reparto y además Mejor Guión Original. Superó en el lugar central de los premios a la gran favorita, que no viene andando bien realmente con el tema de sus postulaciones y candidaturas, pues pierde en todos lados, pero está nominada al Oscar como Mejor Película Internacional, Sirat, la película dirigida por Oliver Laxe, que cuenta con el guión del propio director y del argentino Santiago Filiol, que obtuvo la mayor cantidad de premios de las 11 nominaciones, estaba segunda en nominaciones y obtuvo 6 premios Goya, pero no en las categorías principales, atendiendo su potencia en lo que significan los rubros técnicos. Así, la película Sirat obtuvo el premio a la mejor música original, también obtuvo el premio al mejor montaje, al mejor diseño de producción, a la mejor fotografía, a la mejor dirección de arte y además al mejor sonido, lugar que también observa su nominación en los premios Oscar que se van a entregar el próximo 15 de marzo. Otros premios para lo que ha significado esta entrega de los premios Goya fueron para José Ramón Sorois, para el mejor actor protagónico por Más Palomas. En el caso de Álvaro Cervantes fue el ganador como mejor actor de reparto por Sorda, superando así y quedándose con la estatuilla a la que aspiraba el argentino Juan Minujín por Los Domingos. Y también fue el caso de mejor actriz revelación para esta película titulada Sorda, escrita por Eva Libertad y también dirigida por ella y basada en su cortometraje homónimo de 2021, en el caso de Miriam Garlo, que obtuvo el premio a Mejor Actriz Revelación. Mejor Actor Revelación fue Antonio Fernández Gabarre por Ciudad sin Sueño. El mejor guión adaptado correspondió a La Cena, obra de Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrel. El mejor cortometraje de ficción fue para Ángulo Muerto. La mejor dirección Nobel fue precisamente para Sorda, en el caso de su directora y guionista Eva Libertad. Y también se entregaron los premios a Mejor Película Documental para Tardes de Soledad y Mejor Cortometraje Documental para El Santo. Mejor Cortometraje de Animación fue Gilbert. Mejor Película de Animación fue Decorado. Y además, la Mejor Película Europea, Valor Sentimental, la película noruega de Joachim Trier, la película protagonizada por Renate Reinsve, Ega Isbotter, Lileas y Stellan Skarsgård, que cuenta además con la participación fundamental de Ellen Fanning y que aspira también a un lugar sitial preferencial el próximo 15 de marzo en la entrega de los Oscars. En este caso superó a Cónclave, la película de Edward Berger, a La chica de la aguja, la película danesa de Magnus von Horn, a la película On Falling de Portugal y a Un simple accidente, la película de Jafar Panahi, que también estaba presente en la nominación a Mejor Película Europea. En el caso de Mejor Canción Original, Alba Flores, la actriz española y perteneciente a la notable saga iniciada por Lola Flores, fue la ganadora junto a Silvia Pérez Cruz para el tema Flores para Antonio de la película homónima dirigida por Isaki Lacuesta y Elena Molina. Y además también se entregaron premios al mejor maquillaje y peluquería para El Cautivo, la película dirigida por Alejandro Amenábar, y en el caso de mejor diseño de vestuario también correspondió para La Cena, la comedia española dirigida por Manuel Gómez Pereira. En mejores efectos especiales fueron Los Tigres, la película de suspenso dirigida por Alberto Rodríguez Librero, y que además tuvo 2 premios Goya muy fundamentales. Por un lado, el Goya de Honor a ese gran director de cine, guionista, escritor y periodista español que es Gonzalo Suárez, y el premio Goya Internacional a la actriz productora, enorme figura del teatro, cine y la televisión estadounidense, que es Susan Sarandon,
quien también estuvo presente y hicieron un alegato de profundo contenido político, al igual que fue el caso de Dolores Fonsi, cuando obtuvo, y un enorme premio para la Argentina, el reconocimiento para Belén como mejor película iberoamericana en la escena de los premios Goya. ¿Por qué decíamos que Silvana, el Goya con la labor desarrollada en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este? Porque precisamente los domingos la película más premiada, no más premiada, sino con los mejores premios de la noche de los premios Goya entregados en Barcelona y dirigida por Alauda Riz de Azúa, fue la película de apertura de la última edición del festival desarrollado en Punta del Este, y allí la pudimos ver. Realmente una película de enorme valor, una película que narra la historia de una joven de 17 años, buen estudiante, huérfana de madre, que un día se despierta con la revelación de que quiere ser monja de clausura. Esto tiene un conflicto familiar enorme, principalmente con su tía, una profesora absolutamente alejada de cualquier correlato con la fe, pero que tiene enorme vínculo con su sobrina. Y la película va a navegar en esas aguas en las cuales, como decía Humberto Eco, es una obra abierta. Yo creo que el gran valor que tiene la película de Alauda Ruiz de Azúa es otorgarle, de acuerdo a la mirada del espectador, el valor relativo a ese acto de fe o a esa búsqueda de consuelo por fuera de lo que significa un entorno familiar devastador. Realmente un trabajo extraordinario, sobre todo en el guión de Alauda Ruiz de Azúa, y con grandes protagónicos de Blanca Soroba, de Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés y el argentino Juan Minujín, nuestro compatriota, que se encontraba también nominado en la noche del sábado para los premios Goya, que así constituyeron una nueva edición y que, como se sabe, con la presidencia de Fernando Méndez Leite, se anunció a Barcelona como ciudad anfitriona, que finalmente fue donde se desarrolló esta entrega de los premios. Realmente para la Argentina ha sido muy importante porque fueron 15 candidaturas las del Premio Goya para Mejor Película Iberoamericana. Hay que mencionar Bajo las Banderas del Sol de Paraguay, Banzo de Portugal, Cuadrilátero de Perú, El extraordinario viaje del dragón de Venezuela, La misteriosa mirada del flamenco de Chile, La piel del agua de Costa Rica, Los ahogados de Ecuador, Un poeta de Colombia, entre otras de las 15 candidaturas que se presentaron para conformar los 5 nominados, de los cuales finalmente Dolores Fonsi alzó la estatuilla con la cara, con el rostro de Goya, y que finalmente fue un premio más para el alicaído y realmente tan conflictuado cine argentino en este momento. Pero queremos compartir los audios fundamentales de lo que significó esta 40 edición de los premios Goya, que se celebraron ayer en el edificio Fórum de Barcelona, con la conducción de Luis Tosar y Rigoberta Bandini, y que me parece que sintetizan un poco el clima de época que estamos tristemente viviendo en el mundo a partir del desarrollo de conflictos armados por doquier y lo que significa también un llamamiento a la paz. Vamos a escuchar estos audios, hacemos una pausa musical y retornamos aquí en Cultura en Imagen. Qué emoción, qué honor enorme recibir este Goya. No lo esperaba, Leti. Agradecer a los académicos, compartirlo con todas las películas de la terna. Los quiero, qué emoción. ¿Qué más íbamos a agradecer a Leticia Cristi, KIS Films, Javier Almaceda, Amazon MGM y a todo el equipo de la película que hizo posible que esta película se haga. Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro.
Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes. Muchas gracias por el premio y es un honor. Con todos ustedes, Susan Sarandon. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thanks so much. Muchas gracias. Gracias. Thank you so much. Gracias, muchas gracias. Thank you. Thank you so much. Thank you for this honor. Gracias por este honor, and for inviting me por to haberme be part of invitado this a evening formar parte de esta velada, with so many una velada talented and compartida passionate con storytellers in contadores one de place. historias, I'm personas very honored extraordinarias y apasionadas to be en un part of solo it. lugar. Es un honor para mí formar parte de I esta love velada. Spain. Adoro España. I especially love Barcelona. Sobre todo me encanta Barcelona. Me encanta I love your art. I Vuestro love arte. all the amazing museums. todos I love los the museos architecture. maravillosos, I love vuestra the people. arquitectura, I love las the food. personas, la comida. And Y these days when the world estos días is en los so que el dominated mundo by está tan violence dominado and por la violencia, por la crueldad, yo I look out and I see miro a mi alrededor y veo your president, a vuestro so many presidente of your artists y a speaking muchos with such moral artistas de clarity. este país que hablan con tanta lucidez moral. That it helps Tanta me lucidez moral que me ayuda where I am in chaos donde yo estoy en and medio repression. del caos, de la represión. feel less Esto me alone ayuda a sentirme menos sola. Part of a bigger Me ayuda a community, and I thank sentirme you que from soy the bottom parte of de my una heart. comunidad mayor y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. And I would just like to give Me you one thing gustaría that kind of Contaros helps me algo, when I feel algo que a mí me overwhelmed. ayuda cuando yo me siento it's a sobrepasada, quote by, algo que es una cita sexual. I've just forgotten who it's by. Y se me había olvidado de quién yeah. es esta cita. Sí, Howard claro. Zinn, Howard who Zinn. is Howard Zinn an es American historian and un philosopher. historiador y filósofo americano. So these are his words Y estas that I son give sus to you at this palabras time. que os quiero dar To be hoy aquí. hopeful in Tener bad esperanza times is en not tiempos just difíciles foolishly no es romantic. solo una actitud It is based romántica on the ni fact ingenua, that human se history sostiene en una verdad is a history esencial. not La only of historia de la cruelty, humanidad no es but solo una also historia of de crueldad, compassion, sino también de sacrifice, compasión, courage, de sacrificio, kindness. de valentía y de And bondad. what we choose to Y emphasize aquello que in this decidamos complex poner history en el centro de esta historia tan determine our compleja lives. va a marcar nuestras If we vidas. see only the Si elegimos worst, centrarnos it destroys our solamente en lo capacity peor, to do something. paralizamos nuestra capacidad If de we actuar. remember those times Pero and si places, recordamos and there aquellos are so momentos many y lugares, where que people son have muchos, behaved en los que una magnificently, persona ha obrado con this gives us grandeza, the energy to esto act. nos da la energía and necesaria at para least the actuar. possibility Y al of menos sending the spinning tener la top of a posibilidad world de in a cambiar el different rumbo de direction. este mundo nuestro que gira And como if una we do peonza. act Y in cuando however actuamos, small a way, aunque we sea don't una have to pequeña wait for forma some de grand hacerlo, ya utopian no tenemos future. que esperar a The future un
grandioso futuro y tópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes y vivir hoy en este presente como nosotros pensamos que los seres humanos deben vivir, desafiando todo lo malo que nos rodea, es per se una maravillosa victoria. Gracias. Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura. Los domingos. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues el reparto de premios, aunque en eso que se llama principales categorías, los domingos sale vencedora. 5 premios Goya para la película de Alauda Ruiz de Azúa. Recordemos, de película, dirección, actriz de reparto y guión. Pero la película con más premios de la noche es Sirat, la película de Oliver Lasse, que también el próximo 15 de marzo opta a 2 premios Oscar. Maspalomas se va con un Goya a casa, La cena con 2 y Sorda con 3. Y llevamos 3 horas 10 minutos de gala, así que se ha bajado en 20 minutos la duración con respecto al año pasado. Eso de agradecer en solo un minuto parece que ha funcionado. Hasta aquí esta noche del cine español. Vamos a escuchar los discursos de agradecimiento de la mejor película del año. Los Domingos celebra en domingo. Muchas gracias. Merci Barcelona, Déu-n'hi-do Barcelona. Muchas gracias por este regalo que nos hacéis, Academia, y este reconocimiento que empezó en el Festival de San Sebastián. En los 40 años de estos premios Goya, solo 5 veces han ganado películas dirigidas por mujeres. Así que esta noche, este equipo de productoras y productores independientes nos sentimos felices de haberle dado y haber abierto las puertas a Alauda y haber confiado en Alauda. Y esperamos y confiamos que en los próximos 10 años, no hay por qué esperar 40, los datos de este premio a Mejor Película no nos sonrojen. Ojalá seguir apostando por historias y por películas que hablen de nuestras contradicciones, no de las ajenas, y compartirlas con el gran público que tenemos en este país, ese público que asiste y sigue creyendo en nuestro cine. Esto va por vosotros, porque os lo debemos todo, no solo Los Domingos, sino el resto de películas nominadas. Y como Los Domingos va sobre una familia, quiero dedicarle este Goya como no, a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, que desde Santander siempre me recuerdan que no pierda el sentido del humor. Esto es para ellos. Bona nit. Gracias a Alauda por tu valentía e inteligencia para enseñarnos que en los silencios y en las conversaciones pendientes a veces nos jugamos todo, que la gran necesidad de nuestra sociedad es escuchar, entender y empatizar. Gracias a nuestras familias por sostenernos en las dudas y los éxitos, sorteando las crisis y las ausencias. Vuestro amor incondicional es nuestro motor. Teo, Alex, Eneco, sois el mío. Gracias, compañeros y amigos productores. Eleváis la palabra producir y honráis la palabra amistad. Os quiero mucho, gracias. Y producir Los Domingos ha sido creer que lo íntimo también es político, que mirarnos de frente, incluso en lo más incómodo, nos hace avanzar, que aún nos quedan como sociedad muchos prejuicios que derribar. Utilicemos nuestro cine para conseguirlo. Gracias. Nosotros solo somos la voz visible
pero nos gustaría poner en valor todo el trabajo y la dedicación de todo el equipo técnico y artístico de los domingos y a los equipos de producción que nos acompañan todos los días. Muchas gracias por la confianza a Movistar Plus, a Ministerio de Cultura, ICA, Televisión Española, Comunidad de Madrid, Gobierno Vasco, BTIM, LEPAC, Ellas Comunicación y a todas las personas y equipos que están detrás. Personalmente, perdonad que me alargue, solo quería dedicárselo también a mi familia y especialmente a los que sufren mis ausencias, mis hijos Telmo y Greta y Ana, mi compañera en los domingos y en todos los días de mi vida. Y termino, de verdad, lo único es que con este mundo que nos está quedando no puedo obviar el decir que no hay seres humanos de primera y de segunda. Muchas gracias. Me llevo al coro griego que somos eskerrik asko, Gabón y buena nit. Muchas gracias. Gracias.
Compartíamos en el inicio de este bloque las palabras de Dolores Fonsi al momento de recibir el premio Goya a la mejor película iberoamericana por Belén. A continuación, el discurso de Susan Sarandon al recibir de manos del presidente de la Academia de Cine de España, Fernando Méndez de Leite, el premio Goya de honor. Y luego, el premio Goya a la mejor película para Los Domingos. Recién, perteneciente a la banda sonora de este film, escuchábamos el Salmo 1 de Los Domingos, la película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine. Cultura en imagen. Con Pablo De Vita por Radio Cultura. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. ¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino. Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Compartíamos en primer término en este bloque musical de Cultura en Imagen de la película En Retirada, Sesión Hot, Fotos. Recién el tema inicial del film La Búsqueda, ambos con composición e interpretación de Babi López Furs. Películas dirigidas por Juan Carlos de Sanso. Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Y retornamos en este bloque de Cultura en Imagen con un recuerdo y un homenaje. Ustedes saben que en 2021, durante la pandemia, María Kodama, como presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, me solicita el desarrollo de unas clases para las Jornadas Borges 2021 que se iban a desarrollar de manera virtual, promocionadas por el entonces CCK, hoy Palacio Libertad. Estas Jornadas Borges incluyeron entonces unos ciclos que se llamaron Borges en el tiempo del cine, y en el cual participó el recordado y queridísimo Juan Carlos de Sanso a propósito de lo que fue su realización El amor y el espanto, que precisamente estuvo en derredor de el Borges personaje de película. Como homenaje a Juan Carlos de Sanso, como recuerdo a su talento creativo y realmente a su maravillosa condición humana, queremos compartir en esta segunda instancia del programa el fragmento de esas Jornadas Borges 2021, cuando Borges en el tiempo del cine, en la clase 3, nos permitió adentrarnos en el universo cinematográfico del recordado, querido y realmente necesario y magistral Juan Carlos de Sanso. Un poco estos paradigmas visitados por Jorge Dubati en su reciente exposición van a continuar en este diálogo que vamos a tener en derredor de una película, y también en la posibilidad de tomar contacto con uno de los más grandes nombres de la historia del cine argentino y del cine argentino de todos los tiempos, no solamente en su faceta como director, sino también como director de fotografía. Cuando uno habla de Juan Carlos de Sanso, resume una mirada a muchísimos grandes clásicos del cine argentino, y también una mirada que se entronca en encuentros personales, en la mirada de otros directores al universo de Borges, y también en una película que hizo el propio Juan Carlos de Sanso en 2001 que se llamó El amor y el espanto. Juan Carlos de Sanso es director de cine, guionista y director de fotografía. Comenzó profesionalmente en los años 60 y desde entonces hizo la fotografía de más de 20 películas, entre las que se encuentran clásicos absolutos del cine argentino como La hora de los hornos, Crónica de una señora, Juan Moreira, Los gauchos judíos, La tregua, El muerto, El infierno tan temido, Los pasajeros del jardín, Funes un gran amor. Como director comenzó con El desquite, continuaron En retirada, La búsqueda, retornó al cine en 1992 con Al filo de la ley, y tiene dentro de su filmografía éxitos como Eva Perón, de 1996, ganadora del Premio del Público en el Festival de Biarritz, o La venganza, o El polaquito, y dirigió también El amor y el espanto, como citábamos antes, con Miguel Ángel Solá, personificando Jorge Luis Borges, que ganó el Premio Vigía en el Festival de La Habana. Dicho esto, es un placer, Juan Carlos, darte la bienvenida desde Buenos Aires en este enlace directo a través de la fibra óptica y de las posibilidades digitales hacia Pinamar, donde vivís hace muchísimos años. Muchas gracias y muy buenas tardes y muy bienvenido. No, por favor, al contrario, bienvenido sos vos a mi vida, que realmente desde hace un tiempo me venís acompañando. Es una suerte contar contigo como amigo y como crítico especializado que sos. Realmente, bueno, a tus órdenes. Nomás preguntá un poquito y te voy a ir contestando. Al contrario, a las órdenes, por supuesto, de un gran maestro del cine como sos, Juan Carlos. Y quería saber, en relación a estos encuentros que estamos desarrollando en virtud de las plataformas y de las posibilidades que nos dan los festejos en derredor de Jorge Luis Borges, y en este encuentro principalmente denominado Borges en el tiempo del cine, qué mejor que hablar contigo, porque existe un recorrido en el cual Borges está presente en tu vida, que creo que se cristaliza en esta película que es El amor y el espanto, pero además
se nutre de diversos momentos en los cuales Borges ha estado presente, e intuyo desde luego que el primer acercamiento ha sido como lector, ¿no? Quería saber, en ese sentido, cuánto de Borges influye en tu mirada como realizador cinematográfico, cuánto nutrió su universo, tu mirada como realizador cinematográfico, y cómo descubriste también a Jorge Luis Borges. Bueno, fundamentalmente he sido un profuso lector de Jorge Luis Borges. Realmente desde mi más tierna juventud me dediqué a leerlo consuetudinariamente. Y si bien de pronto mi filmografía no está imbuida de toda la genialidad que Borges me pasó, en algunos casos sí. Pero quiero comentarte que yo a Borges lo conocí personalmente. Fui uno de los tantos, y esto es rigurosamente cierto, que le ayudó a cruzar la avenida Córdoba para llegar a su casa de la calle Paraguay. En 2 oportunidades. En una señora lo acompañaba y yo de puro comedido me acerqué y lo acompañé también, lo agarré del brazo, del otro brazo que la señora dejaba libre, y lo ayudé a cruzar la avenida Córdoba. Y en otro él estaba cruzando solo y yo, como dije, de puro comedido, me acerqué nuevamente, lo agarré y le digo, ¿me permite que lo alcance? ¿Cómo no, mijo? Me dijo así. ¿Cómo no, mijo? Y ahí fuimos, cruzamos la calle y después lo dejé. Después de un tiempo yo me hice cinematografista y tuve la suerte de participar, aunque sea en una mínima porción, de la película Los Otros, de Hugo Santiago. Esa película se filmó en París y en un momento dado hubo que hacer una suerte de una cuota más bien chica de la película, de la que iba a estar inmersa en la película, y el genio de Ricardo Aronovich, a la sazón director de fotografía de esta película, no pudo acercarse a Buenos Aires. Consiguientemente me designó a mí, lo cual fue todo un honor. Y ahí estuvimos en la Plaza San Martín, en la tan querida Plaza San Martín por Borges. Vos sabés que en el libro Discusión aparece un poema dedicado a la Plaza San Martín que Borges le dedicó a Macedonio. Bueno, en esa Plaza San Martín, sentados en un banco, codo a codo, él y Bioy, yo filmando la charla que mantenían entre ellos para la película esta de Hugo Santiago, Los Otros. De ahí nos fuimos a una hermosa estancia que Bioy tenía, en la mitad de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo ya el lugar donde era porque fui conducido en coche, y bueno, y esa fue la primera vez con la cual yo me reuní con Jorge Luis Borges. Luego sucedió la filmación del Muerto. El Muerto fue una hermosa película de Héctor Olivera, filmada en los estudios Baires y en las vastedades de Tacuarembó, en eso que Borges bien denomina como grandes desiertos secuestres. Mirá vos, grandes desiertos secuestres. Es una hermosa película, con una adaptación es un cuento de 3 o 4 páginas, con una adaptación del más grande literato uruguayo, Juan Carlos Onetti, una maravilla de adaptación que volvió a la película de 105 minutos. Y ahí anduvimos filmando con mi querido Paco Raval, protagonista de la historia. La historia cuenta, para el que no lo sabe, no lo conoce, las desventuras de un hombre que hace una muerte en Buenos Aires, de un guapo, y debe emigrar a la República Oriental del Uruguay. En realidad el cuento es una gran parábola sobre el poder y sobre la embriaguez que el poder genera, ¿no? Vos viste que cuando vos querés dimensionar a una persona no es nada más que conferirle poder, y va a mostrar y demostrar rápidamente de quién se trata. En este caso, Otálora, el protagonista del Muerto, cruza Montevideo y se vincula con los contrabandistas y qué sé lo que. Y entró a jerarquizarse por sus actitudes, entró a crecer, a ganar poder, pero cometió un error. Quiso apoderarse de la mujer del jefe, y eso lo llevó a la muerte. Hermosa película, hermoso cuento, y qué sé lo que. Y ya te digo, con Paco Raval, anécdotas maravillosas tengo con él todas las mañanas, que yo iba a revisar cómo estaba en la sala de maquillaje.
Se desayunaba con un floripondio de vodka y de fernet, y con la mano izquierda se lo bebía, y con la mano derecha investigaba el busto de la mítica Blanquita La Vega, la maquilladora, ¿no? Es un sinvergüenza de primera magnitud. Y bueno, lo pasábamos muy bien, fue una película extraordinaria. Y así, en una oportunidad se produjo una anécdota muy mentada, que no sé si la conoces, que Borges nos la contó mismo en el estudio. Ahora te voy a dar cuenta de qué se trata. Se produce la muerte de la madre de Borges. La madre vivía en el cuarto de arriba y Fanny, la ama de llaves de siempre de la casa de Borges, lo viene a buscar y le anuncia la muerte. Y en el recorrido hacia arriba, Fanny le dice: mire usted, don Giorgi, venir a morirse justo cuando estaba a punto de cumplir 100 años. Entonces Borges comentó que se dio vuelta, la miró estupefacto y le dijo: me parece, Fanny, que usted es una ferviente partidaria del sistema métrico decimal. Mirá, en la instancia de la muerte de la madre, la salida que tuvo. Claro, ¿qué tenía que ver los 100 años? ¿Por qué no 99 o 101? La pobre Fanny dijo 100 años y le dijo: ferviente partidaria del sistema métrico decimal. Una hermosa anécdota que le contó en el estudio mientras estábamos rodando, un día que vino de visita. Recuerdo que hay fotos de esa visita que estaba rodando Telma Viral y Juan José Camero, una escena justamente cuando Borges visitó el set del Muerto. Exactamente, sí, estaba una hermosa película, muy bien actuada por ambos, realmente. Y, bueno, Telma Viral hacía la Colorada, la mujer codiciada por Otálora, ¿no? Que era Juan José Camero. ¿Y cómo fue, Juan Carlos, que tantos años después decidiste volver a Borges, ya con un proyecto propio, y reencontrarlo metafóricamente en El amor y el espanto? Bueno, toda la vida he sido un profundo enamorado de la obra de Borges, y en el año 1999 se conmemoraba el 100º aniversario de su nacimiento. Entonces una gran movida de corte literario, artístico-literario, que empezó a generar la necesidad de que alguien hiciese una película sobre Borges. Entonces tuve una gran ayuda del Instituto Nacional de Cinematografía para que yo encarara el proyecto. A punto tal que después la película, si bien fue propiciada por el Instituto, la película independientemente ganó su lugar y encabezó las jornadas de cine argentino en Madrid. Inauguró una jornada de cine argentino en Madrid. Ona India era un enamorado, a la sazón era el director nacional de cinematografía, y él es un enamorado de la película, ¿no? Y por eso la puso en primer lugar para inaugurar la muestra. Tuve la suerte de contar con Miguel Ángel Solá, personaje único e indiscutido, porque es uno de los grandes actores del cine nacional que en toda su historia ha tenido, y de Blanca, su mujer, en ese entonces su mujer, que hacía el papel de Beatriz Viterbo. Y bueno, yo me sentí muy interesado porque la película cuenta la profunda antinomia que le generó a Borges con el advenimiento del peronismo, que está basada en la anterior antinomia de su abuelo, que era un militar, que tenía que ver con el enfrentamiento entre Urquizas y Rosas. Vuelve a reeditarse esa antinomia en el momento de su vida, cuando aparece el peronismo, y la película eso lo cuenta categóricamente, y curiosamente el guión está realizado por un auténtico y redomado peronista como es José Pablo Feynman, sobre Borges, un redomado antiperonista, como bien todos saben.
esto es muy interesante que señalaba Juan Carlos, porque precisamente yo quería recordar un poco cómo comienza la película, que es con una manifestación de apoyo a Perón y que está, bueno, que está vista por Borges y la madre a través de la ventana. Digo, ese es más que uno visto, de los puntos. Más que visto está intuido, lo cual le genera una suerte claro, de brote paranoico, simplemente por escuchar los bombos de los muchachos que se acercan. Es decir, las hordas que de alguna manera las reconfigura como hordas rosistas, imaginadas en la época de su abuelo, ¿no? Y bueno, y ahí arranca con esa cosa envolvente que cuenta él en la película y sigue todo es una suerte de delirio hasta que despierta. Pero es muy interesante porque, digamos, hay una confluencia en cuanto a el manejo del tiempo que está muy presente en muchos relatos de Borges, ese tiempo desdoblado que presenta también la película por un lado, pero por otro lado hay claramente un hecho extrapolado de la realidad, que es cuando, no con el personaje real a sí mismo, pero sí el hecho en sí, cuando a él lo mudan, lo trasladan de la biblioteca municipal a ser inspector de aves y corrales, ¿no? Que eso sí está presente en la película, pero con el personaje de La Espera, que es quien le hace la introducción a esa nueva situación en Borges. Entonces digo, es muy interesante porque el único punto de confluencia entre lo real y lo fantástico más notorio quizás sea luego hay un diálogo de Borges sostenido con toda una galería de personajes que nutren su imaginario, pero este punto está muy, muy, muy marcado. Y quería saber por qué habías elegido, teniendo en cuenta esta dualidad de escritura del relato, tomar ese hecho también como un disparador dentro de la narración, desde lo real hacia lo fantástico. Bueno, mira, quiero decirte que todo esto se hizo con una gran celeridad, producto de la escasez de tiempo que teníamos para llegar al acontecimiento de la celebración, de la conmemoración del nacimiento de Borges. Es decir, con José nos propusimos hacer una gran convención, digamos así, una convención de todos los personajes que pueblan la obra de Borges y con anécdotas personales que le ha tocado vivir, y de esa manera hacer toda una historia particular. No en vano aparece la escena esta que vos acabas de comentar, en cuando lo degradan como inspector de aves de corral y todo eso, y después aparece Pierre Menard, el autor de Quijote, bueno, Carlos Argentino Daneri y Beatriz Viterbo, todos los grandes personajes absolutamente míticos que la obra de Borges ha proporcionado. Que no hay una gran elaboración intelectual, sino que fue todo producto de una necesidad de generar una película que llegara a tiempo con la conmemoración del nacimiento de Borges. Es decir, no hay largas elucubraciones tratando de conseguir el camino ideal para comentar a Borges ni nada de eso. Simplemente fue todo un impromptu generado por Feynman y por mí. Bueno, pero es un impromptu realmente fantástico y muy, muy valedero para esa celebración que había tenido lugar, pero con todo un desarrollo estructural muy sólido, porque se vinculan al relato también. Mientras estabas mencionando los personajes, también recuerdo a Otto Dietrich, que está en el Deutsche Requiem, que aparece también en la película como personaje. Hay una serie de elementos donde está esta imaginación de lo que significa el universo de Borges, de ese Borges preso de la paranoia, como decías antes. Pero quería saber, en la escritura del guión, cómo fue precisamente ir armando todo ese rompecabezas de personajes imaginarios y galerías de situaciones, porque bueno, también todo eso debe tener una cohesión que presente la historia, ¿no? Por ejemplo, en La Espera, cuando sucede esto, recuerdo que él se refugia
en una pensión que así se llama, La Espera, o se refugia como una pensión, creo que era, que se llamaba La Espera. Entonces digo, hay toda una confluencia, de situaciones que permiten que el relato fluya. Entonces quería saber cómo fue ese trabajo de guión con José Pablo Feynman, siendo vos un profundo conocedor y admirador de la obra de Borges, y descuento, o supongo, infiero y podría hasta afirmarlo, que él también, ¿no? Bueno, ni hablar. Yo frente a José Pablo Feynman me pongo de rodillas. Es un talento descomunal que la Argentina tiene, y él es un gran borgiano, porque de primera magnitud conocía cada uno de los detalles de cada uno de los cuentos, de todas las obras, en fin. Y así fuimos pergeñando de qué modo podíamos vincular todos los cuentos de Borges o las narraciones de Borges, confundiéndolos todos en una sola obra, ¿no? Eso es todo. No creo que haya mucho más que decir. Y la construcción de los personajes, porque eso también es un hecho muy importante y que quiero también señalarlo con relación a tu película anterior, al Amor y el Espanto, que se va a Perón, porque en las dos películas se trabajan la construcción actoral de referentes indubitables de la historia argentina, y que aparte se realizaron en un contexto donde todavía existía mucha gente, y todavía existe, que los había conocido de primera mano. Digo, recuerdo, porque nos conocemos, que vos habías conocido también a Eva Perón, así como ahora contaste tu encuentro con Borges, y quería saber esa construcción desde dónde se nutría, desde lo que representaban ellos, desde su aspecto en la vida pública, desde el imaginario que te habían trasladado cuando tomaste contacto directo. ¿Cómo era la construcción en el abordaje de cada personaje en el caso de las películas, y en el caso particularmente de este Borges del Amor y el Espanto? Bueno, a mí me resulta un tanto difícil ser exégeta de mi propia obra, ¿no? Realmente no lo sé. Sí sé que yo me amé muchísimo esa onda, ese ambiente. Yo nací en el Palermo pobre, cuna de cuchilleros y matones. Esa condición largamente ambicionada por Borges en su fantasía y que nunca pudo vivir. Porque todo eso que cuenta de matones, cuchilleros y qué sé yo, jamás le ha tocado vivir. Y conozco muy bien ese ambiente del Bajo Palermo, donde él desarrolla mucho de su obra, ¿no? Yo también hasta usé un cuchillo. Usaba cuchillo como cuando yo era joven, usaba cuchillo porque todo el mundo tenía un cuchillo en su espalda. Aún no, qué sé yo, bueno, pero hay gente que lo usa, pero en fin. Era una suerte de cuchillero mediocre, pero finalmente cuchillero. Esta relación con el personaje, ¿cómo se nutría? Si lo trabajaste más desde lo que significa el personaje desde la escena pública, o sea, cómo la gente veía a Borges, o desde tu mirada personal de cómo era el Borges que recordabas, porque digo, supongo que el contacto directo con un personaje que luego trasladas a la pantalla cambia un poco tu relación con ese personaje, ¿no? ¿O no? Bueno, yo había visualizado enorme cantidad de material documental, de ficción que se había hecho sobre Borges y qué sé yo qué, y entonces eso me facilitó largamente la consecución de la fisonomía espiritual y presencial de Borges, ¿no? Además a eso le acompañás la personificación que hizo Miguel Ángel Solá del personaje, llegás a un acabado realmente total y concreto, del cual me siento realmente orgulloso, ¿no? ¿Y cómo fue el rodaje de la película? Porque mencionábamos que la preproducción había sido un poco acelerada por esta necesidad de llegar a tiempo en fechas, ¿no? ¿El rodaje también estuvo marcado por esta necesidad de inmediatez, o tuviste tiempo como para poder desarrollar un proyecto más relajadamente? No, para nada. Fue una película que se hizo rápidamente, en muy poco tiempo, creo que en 5 semanas de rodaje, en la época en que se podía realmente rodar más semanas. Hoy
hoy en día todas las películas duran 5 semanas. Bueno, esta se rodó muy, muy rápidamente porque había que llegar a teníamos una meta fija respecto del tiempo y no podíamos evadirla además, esa meta. Y entonces la hicimos muy, muy rápidamente. Incluso aparecen escenas de lluvia en la película que no estaban previstas, que hubo que comprar impermeables para el equipo, para seguir rodando, en fin, toda una cosa así bastante rapidonga, digamos, así que no era deseable visualizar, pero la tuvimos que hacer, porque no se llegaba a la fecha prevista. Y en el desarrollo de las locaciones, ¿cómo fue el trabajo en el set, digamos, planteando el desarrollo del rodaje? Quería saber en qué lugares filmaron. La obra de Borges está nutrida, muy puntillosamente detallada con cada una de las situaciones en que los personajes viven, ¿no? O sea que la obra te proporciona elementos casi matemáticos de cómo abordar una locación. Y bueno, tuvimos una muy buena directora de arte que eligió muy muy bien los lugares y bueno, la película fue llevada a cabo en climas que vos podés advertir fácilmente visualizables en la obra de Borges, ¿no? Y es un desafío extra para una película argentina. No creo que esta fuera de corto presupuesto, debía ser un mediano presupuesto, pero igualmente es un desafío encarar una producción que hace una reconstrucción de época, porque estamos trasladándonos a un Borges de mediados de los 40 con el advenimiento del peronismo, ¿no? ¿Ese fue un desafío extra para la película? Claro que sí, sobre todo cuando no hay tiempo. Es mucho más costoso hacer películas con reconstrucción de época que filmar en la época actual. No tenés que andar esquivando autos modernos ni antenas de televisión que en la época no existían y un montón de elementos así que no se pueden disimular, que había que elegir muy muy bien las locaciones. De pronto te encontrabas con una locación que era la adecuada, pero no servía porque estaba el pavimento ya construido con columnas de hierro que en la época no existían, en fin, o en algunos casos había que camuflar ciertas cosas, todo un arduo trabajo de modo de poder reconstruir la época de la forma más plausible posible, ¿no? Y hubo otras referencias y otras influencias más allá de lo que significa la literatura borgiana, porque en el momento de su estreno leímos que algunas críticas mencionaban el clima hitchcockiano, digamos, que había como cierta cuestión de Hitchcock, yo supongo por el tema del thriller, esta idea de lo policial a partir de la persecución, y también se hacía hincapié en el envenenamiento de Beatriz Viterbo, que parecía muy similar, había ciertas analogías a Ingrid Bergman en Tuyo es mi corazón. ¿Hay influencias realmente que vos sientas que están presentes en El amor y el espanto más allá de Borges? Mira, es posible, porque toda la vida he sido un ferviente admirador de la obra de Hitchcock y además me gusta ese tipo de cine para desarrollarlo como director. Tengo claramente cimentado dentro de mí que el cine en todos los casos debe ser atractivo, generar una adhesión importante a una audiencia masiva y por tanto tiene que ser entretenido. O sea, ese cine que te atrapa, que te lleva de la oreja para visualizar lo que vos querés contarle al espectador y que no se diversifique de ninguna manera, que vea exactamente lo que uno quiere contar, nada más que eso. Y por eso estoy muy consubstanciado con ese tipo de cine, ¿no? Me encanta ese cine con esa cierta cuota de suspenso que te va generando una intriga, como decíamos hace muchos años en los estudios de Buenos Aires, que tenías que tener al espectador atornillado con un bulón en el traste. Algo así, ¿no? De modo tal que no se levante de la silla, que esté atornillado a la butaca. ¿Y tuvo, Juan Carlos, esta película algún momento más difícil en el set, en el rodaje? Algo que vos dijeras que no se podía resolver o no se sabía resolver de manera sencilla y apareció en ese instante
una solución. ¿Cuál recordás en tal caso que fue la escena más difícil de concretar en El amor y el espanto? No, vos sabés que si hay una cosa que yo sé hacer, creo que es la única cosa que sé hacer, es filmar. Porque he filmado toda mi vida desde muy joven. Hace más de 65 años que filmo, y entonces siempre encuentro algún artilugio personal para sobrellevar algún inconveniente que pudiera generarse o no en cada instancia. Entonces, siempre me resultó fácil. Yo ingresaba a un lugar, un decorado, lo miraba y ya sabía dónde iba la cámara. De pronto, esto es una solución pasatista o pueril, si querés llamarle así, pero bueno, es producto de los años de filmador que tengo, casi esa cosa industrial que conllevo dentro de mí, que me hace así, que me hace poder sobrellevar cualquier inconveniente que pueda generarse en un estudio, en un set, ¿no? O sea que siempre me resultó fácil filmar. El tema que, bueno, el talento pasa por otro lado, y yo no sé si la dosis de talento que yo tengo fue suficiente como para hacer semejante película, pero que me resultó fácil filmar, no tenga la menor duda. Supuesto que sí, y creo que además el premio Vigía del Festival de La Habana así lo atestigua, y la permanente referencia que se construye cuando se cita El amor y el espanto como una de las películas donde está presente este Borges personaje, del cual también hemos hablado en estos encuentros, porque bueno, Borges ha permitido ciertamente un caleidoscopio de recorrido a través del cine, tomando su literatura, tomando su trabajo como crítico, tomando su trabajo como guionista o argumentista del cine, tomando su presencia en documentales y asimismo, como una última instancia, en virtud de la cronología, su presencia como personaje. Y dentro de ese universo donde está presente Borges, personaje, El amor y el espanto está destacada dentro de la filmografía de lo que significa la construcción de ese universo borgiano, presentado a partir de la corporización de este Borges convertido en personaje, y a partir de esta labor, creo, tan fundamental de Miguel Ángel Solá también para el cine argentino. Un elenco extraordinario, Juan Carlos, realmente. Me encanta que el sedimento que ha dejado la película haya tenido ese carácter que vos mencionás, ¿no? Porque yo en realidad no lo imaginaba. Fue una situación bastante frustrante, porque no sé si la película tuvo una buena acogida en la crítica, y eso lastima, ¿no? Sobre todo para los inversores que pusieron un dinero que para peor se produjo una devaluación, y todo el dinero que habían puesto no lo pudieron recuperar, lo cual generó un malestar así generalizado en todos nosotros. Bueno, pero la película se estrenó en mayo de 2001. Claro, exactamente. Bueno, así se produjo el estreno, pero luego la recuperación económica que proviene del Instituto Nacional de Cinematografía se vio absolutamente desmantelada o rota, quebrantada en su totalidad por esta cosa del 2001, ¿no? Además la película se filmó en el año 2000, o sea, hubo que esperar todo un año, qué sé yo qué, con todos los trámites necesarios para la recuperación del dinero por parte de los inversores, y eso fue realmente muy terrible, porque hasta me generó enemistad con los productores, pensaron que yo los había llevado a la ruina, qué sé yo, en fin, cosas realmente muy feas. Tengo un recuerdo un tanto amargo de la peli, pero bueno, voy a ver si la puedo recuperar, porque yo no guardo nada de mí, me gustaría verla de nuevo. En general yo no veo nunca mis películas, pero quiero refrescar todo esto que vos me comentás, porque tengo un gran aprecio personal por tus opiniones, y todo esto que vos me estás comentando a mí. Quisiera ver la película para ver de qué modo puedo reacondicionarla dentro de mi cabeza. Yo creo que lo di. Película muy interesante para sumergirse en el universo borgiano. También es cierto que el lector de Borges la puede disfrutar mucho más, el lector iniciado, que aquel que no lo es, porque digo, la película te plantea una clave con la literatura casi permanente, a partir de situaciones, además de personajes.
que están desarrollándose permanentemente relacionados con la literatura de Borges en escape, mientras se desglosa este tiempo en el cual manifestación que va transcurriendo por las calles junto a la presencia de su madre. Bueno, eso es inevitable, porque la película sí o sí tiene que estar embarcada en el universo borgiano, porque si no, no tenía sentido hacerla. Pero por otra parte tiene un costado de suspenso, casi policial, como vos recién decías, que yo entendía que le daba acceso a una audiencia masiva para que pudiera disfrutarla como película en sí, sin ser un gran conocedor de la obra de Borges. Si tuvieras que resumir una recomendación, deseo para el público que nos está viendo en esta tarde y en este encuentro y que va a buscar la manera ahora de ver El amor y el espanto, ¿qué te gustaría decirles como Juan Carlos de Sanso, director, a la gente que va a tomar contacto con la película por primera vez? Fundamentalmente decirles que es una película hecha realmente desde el alma, que la hice con todo mi fervor creativo al mango, realmente la hice con una gana, con un goce, con un disfrute, y que la película puede gustar o no gustar, pero sí quiero que sepan que ha salido realmente de mi más caro fuero íntimo. Fue hecha con toda mi buena voluntad, con todas mis ganas, con toda mi pasión, y creo que la película lo traduce eso. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Realmente, Juan Carlos, un honor nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tus palabras y sobre todo por tus reflexiones al encontrarnos en derredor de Borges en el cine, como llamar a estos coloquios que estamos manteniendo desde diversas aristas que nutren la construcción de el más grande, creo yo, escritor argentino y por lo pronto, y esto me tomo la libertad de decirlo, uno de los más grandes escritores de la historia en lengua española que han existido y existirán jamás. Exactamente. Muchísimas gracias. Simplemente agradecerte que me hayas convocado para esta participación y reiterar una vez más la admiración que siento por tu gran labor como crítico y esteta del cine argentino. Muchas gracias. Y así damos por finalizado este programa dedicado a Juan Carlos de Sanso y dedicado a los premios Goya en esta noche de verano porteño, aquí en Cultura en Imagen, en Radio Cultura para todo el país. Los esperamos dentro de 7 días con lo mejor del cine y del quehacer cinematográfico nacional e internacional. Muy buen domingo, muy buena semana y sobre todo, muy buen cine. Hasta el próximo domingo. Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno, jueves 1 de enero, solo en cines.